Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Hola a todos y bienvenidos a Quantum Jump, mi programa Salto Cuántico en esta radio Healthy Life. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy es cómo curarte a ti mismo o a ti misma. Salud perfecta. Está totalmente conectado con aquel programa que yo llamé La Isla de la Salud Abundante. Si no escuchaste ese programa anterior, es posible que lo encuentres en los archivos de mis programas en esta radio. Al final de este programa y como regalo, les daré un método sencillo para encontrar la causa real de una enfermedad que los médicos con sus medicamentos a nivel físico no han podido curar. Generalmente enfermedades crónicas, autoinmunes o psicosomáticas, para finalmente comenzar a recuperar la salud. ¿Qué hace una persona común cuando piensa en salud física? Generalmente piensa en comida sana, ejercicios sanos, ejercicios físicos. Pero una de las principales fuentes de nuestra salud y sustento de la vida son nuestros pensamientos, de acuerdo a los 8 códigos de la vida. ¿Qué son estos 8 códigos de la vida? Son como una especie de nuevo software para el cerebro de las personas que despiertan capacidades mentales dormidas y llevan a una persona a realizar una existencia de éxito, salud, amor y felicidad. Bueno, esos pensamientos que sustentan la vida y emociones también los ponemos en la comida física cuando comemos a diario. Mientras comemos, como comentamos hace varios programas llamados ¿Qué nos alimenta realmente cuando nos alimentamos? También puedes encontrar ese programa en mi archivo de programas de esta radio. Una persona que no sepa nada de esto podría preguntarse: ¿por qué nuestra salud tiene algo que ver con nuestra mente? Y nuestra mente tiene algo que ver, es decir, con el cuerpo, la curación de nuestras enfermedades. Y lo voy a repetir de nuevo porque ya lo he dicho varias veces, es que hace 300 años se estableció el consenso entre las mentes líderes del mundo para separar la mente y el cuerpo. Y fue solo por razones académicas prácticas. Pero lamentablemente, un hecho tan antiguo continúa impactando la mente de las personas hasta el día de hoy, con una idea totalmente obsoleta. Hasta el día de hoy el enfoque de la medicina es continuar viendo el cuerpo como una máquina desconectada de la mente, lleno de órganos, botones, palancas que necesitan ser ajustadas, y que los síntomas que se puedan tener en cualquier parte del cuerpo son solo síntomas de una máquina sin otro significado que ese, solo mal funcionamiento físico, y que no tienen conexión con los pensamientos o emociones o el estilo de vida que viven las personas. Y esa es exactamente la razón por la cual hay tantos problemas físicos y enfermedades a nuestro alrededor. Entonces, lo primero para tener un cuerpo sano es tener una mente sana. Eso, los códigos de la vida lo tienen como un sustento fundamental. No podemos separar el cuerpo físico y el mundo de la mente y el espíritu, como no podemos separar un árbol de su sombra. En la medida en que trates a tu cuerpo como una máquina, algo a lo cual le pones combustible, lo dejas funcionar simplemente y le ignoras, en ese punto te perderás por completo el efecto poderoso que la mente puede tener sobre el cuerpo.
Los investigadores y los médicos han sabido ya durante los últimos 50 años cuán poderoso puede tener el efecto de la mente en el cuerpo físico. Por ejemplo, sabemos sin lugar a dudas que el estrés, el miedo, la depresión, la ansiedad y todas esas condiciones mentales tienen un impacto en el sistema inmunológico. Eso significa que si estás constantemente estresado o estresada, si eres una persona ansiosa y nerviosa, si estás deprimida durante un largo periodo de tiempo, eso tendrá un efecto sobre tu sistema inmunológico y eso te debilitará y finalmente te enfermarás. Con el tiempo, las personas que se sienten estresadas, que se sienten deprimidas y tienen este tipo de emociones negativas o visiones negativas de la vida, terminan siendo las que se enferman más rápidamente y con más frecuencia. Se resfrían, tienen gripe con más frecuencia. Y cuando aparece alguna enfermedad más grave, su cuerpo simplemente no es capaz de resistirla. Ahora, si todavía estamos pensando en términos de, bueno, el cuerpo se cuida a sí mismo y mi mente no tiene ningún impacto en él, entonces no podrás curarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque continuarás con una mentalidad que de manera lenta pero segura está destruyendo tus capacidades físicas. Pero tan pronto como te des cuenta de que tu mente tiene un impacto tremendo en tu cuerpo, entonces, instantáneamente, tendrás la solución a tus enfermedades en la mano. Por ejemplo, si tienes una vida muy estresante, entonces puedes aprender a eliminar ese estrés, o como mínimo, puedes reducirlo a una cantidad muy manejable. Las personas aumentan su estrés usando muy mal su mente con imágenes mentales y palabras de desvalorización de la experiencia. Cuando ponen feas imágenes en su mente que complican las cosas y al mismo tiempo se dicen cosas terribles como esto es horrible, vamos a terminar mal, ¿por qué estoy viviendo esto? No me gusta mi trabajo, no me gusta mi jefe. Bueno, todo eso genera estrés. Aquí funcionan dos cosas: lo que yo llamo la primera ley de la mente y el primero, segundo y sexto códigos de la vida, que son Kausai, Yachai y Aini, que te perjudican completamente cuando se usan mal. Si lo comprendes y lo aplicas correctamente, siempre tendrás una vida extraordinaria. Por otro lado, es como una espada de dos filos. La primera de las 12 leyes de la mente dice: tu mente tiene un entendimiento literal. Cuidado con lo que le dices. Está escuchando tus pensamientos y siendo impresionada por tus imágenes mentales. Tu mente cree literalmente lo que le muestras, incluso si es mentira. Es decir, si tú le muestras una enfermedad, aun si no la tienes, la vas a tener. Tu mente encontrará la forma de hacerlo verdad. Esta es una ley mental poderosa y muy peligrosa. Y el primer código de la vida, y ya lo he mencionado muchas veces, y dice: cuando pensamos, ponemos en acción inmediatamente los ladrillos de existencia de energía subatómica que materializan nuestro mundo físico. Entonces imagina lo que es pensar en una enfermedad constantemente. Eso es lo que vas a crear. Por lo tanto, cada vez que tengamos pensamientos y palabras desagradables relacionadas con una situación también, vamos a crear estrés terrible y materializaremos cosas desagradables con el tiempo, o cosas muy terribles. La primera ley de la mente y el primer código de la vida actuarán en contra de tu bienestar aquí y serás el único responsable de eso. Y el estrés deteriorará tu sistema inmunológico. Si te encuentras más deprimido, deprimida o ansiosa por el futuro, o tienes pensamientos negativos, entonces necesitas una perspectiva más positiva de la vida. La misma perspectiva positiva, por supuesto, que fortalecerá y estimulará tu sistema inmunológico,
lo que evitará que te enfermes en primer lugar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una vez más, hay una solución simple para esto, porque la primera ley de la mente y el primer código de la vida funcionan también al revés, como ya lo he dicho, es como una espada de dos filos. Si reviertes esto, si cambias a diario la calidad de los pensamientos que pones en tu mente y las palabras que pones en tu boca, tu salud mejorará y tu malestar se curará o será menos dañino. Entonces, cuando influyes en tu mente, que a su vez influye en tu cuerpo físico, puedes comenzar a tener casi todo lo que deseas en tu salud. Nuestros miles de pensamientos diarios tienen un poderoso impacto en nuestros cuerpos, células, órganos, tejidos. Si son buenos, tendrán un impacto saludable, poderoso. Pero si son malos, deprimidos, negativos, quejumbrosos, serán de otra manera. Por lo tanto, debemos utilizar de forma adecuada nuestra mente y nuestras palabras. Y aquí viene un dato muy interesante. Tu mente y tu cuerpo son un sistema perfecto, diseñado para mantenerte saludable, vivo, viva, exitoso, exitosa durante toda la vida. A veces viviendo en un mundo físico rodeado por otros cuerpos físicos en movimiento, por supuesto. Recibimos un golpe, un rasguño, un corte. Y es natural que el cuerpo pueda curar todas estas cosas. Lo interesante es que con todos nuestros avances en la medicina, la medicación y los procedimientos quirúrgicos y demás, pregúntale a cualquier médico y te dirá que el 99% de la curación no está en sus manos, solo está a su cuidado. La curación realmente ocurre dentro del cuerpo. Permíteme explicarte lo que quiero decir con esto. Imaginemos, por ejemplo, que alguien se rompe una pierna. Ahora, ¿qué hace un médico? Un médico colocará la pierna de una manera que los huesos queden rectos y luego instalará un yeso alrededor para evitar que la pierna se mueva. ¿Qué pasa después? Bueno, es el cuerpo el que cura la pierna, no el médico. Todo lo que ha hecho el médico es asegurarse de que la pierna sane en la alineación más natural para que cuando el hueso esté unido, la persona no tenga problemas futuros con él. Lo mismo ocurre con muchos medicamentos. Muchos de los medicamentos que prescriben los médicos en realidad no curan al paciente. Lo que hacen es permitir que el cuerpo, que se siente sitiado y atacado y sin recursos, mantenga el equilibrio durante el tiempo suficiente para que pueda comenzar a curarse nuevamente. Es decir, el medicamento solamente permite un descanso al cuerpo para que recupere su capacidad de curación, pero el cuerpo cura su enfermedad, no el medicamento. Por ejemplo, un antibiótico. El antibiótico mantiene a rayas o controla en cierta medida el ataque bacteriológico, pero el que termina con esas bacterias es el cuerpo, y el que repara toda la destrucción es el cuerpo, no es el medicamento. En general hay un hecho incontestable, o que no puede ser contradicho. El cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo, y tu mente tiene un papel vital que desempeñar en esa curación. Y lo hará con éxito, sí. No se interfiere con estos procesos, con pensamientos y palabras negativas que no permitan ese proceso, haciendo mal uso de la primera ley de la mente y el primer código de la vida, como ya expliqué antes. Por esa razón, es tan importante empezar a vivir bajo los 8 códigos de la vida, porque son como una especie de nuevo software para el cerebro, que va a hacer que se despierten capacidades mentales dormidas, que utilices ese potencial, esos poderes que la mente tiene, y eso te va a llevar a una persona, este nuevo software del cerebro mental,
a realizar una existencia de éxito, salud, amor y felicidad. Y para el propósito de este programa, estamos hablando de la salud, porque nosotros vamos a hablar del amor y otros vamos a hablar del dinero y del éxito. Pero son las mismas leyes, los mismos 8 códigos de la vida y las mismas leyes de la mente, los 12 leyes de la mente, que descubrí en un proceso larguísimo de décadas para ponerlos a tu disposición de manera que tengas el máximo de realización en tu vida. Así que eres muy responsable de tu salud, eres perfectamente responsable de lo que ocurra con tu cuerpo. Muchos científicos han llegado a la conclusión de que el cuerpo humano es increíblemente resistente a todo tipo de ataques extremos. Es una máquina increíble. Debemos estar agradecidos de tener esta máquina tan maravillosa que es el cuerpo. Y es porque somos herederos de una larga sucesión de humanos que sobrevivieron con éxito, una larga línea de ancestros que sobrevivieron y nos permitieron que estemos aquí el día de hoy. Cada órgano del cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Increíble, si se le brinda el entorno adecuado, incluso aquellos órganos que nos dijeron que no podían curarse o repararse a sí mismos, que nos decían antes, hace unos pocos años, como el cerebro, la médula espinal, el corazón, los pulmones, la próstata. En mis clases de medicina yo recuerdo que me decían que el sistema nervioso no podía repararse, se destruía y se destruía, y no había nada que hacer. Eso está totalmente obsoleto el día de hoy. Se puede reparar, se repara un poco más lento dependiendo de lo que uno haga con su mente. Por lo tanto, la última investigación muestra que todo eso fue un error y que todos están diseñados, todos los órganos, para repararse y curarse a sí mismos si les damos las condiciones adecuadas, si no interferimos. Y escucha bien lo que digo, si no interferimos con esa reparación. Porque podemos interferir por nuestra negatividad, por el primer código de la vida, por el mal uso de la primera ley de la mente, podemos estropear aquello perfecto que hace el cuerpo, nosotros. Células de todos los órganos, incluso aquellos que antes no se pensaba de esta manera, tienen una enorme capacidad de adaptación y supervivencia extraordinaria. No puede haber una máquina más perfecta. El cuerpo con sus células tiene una habilidad extraordinaria y maravillosa de repararse a sí mismo, de curarse a sí mismo. No existe máquina que haga eso. Tenemos el poder de curarnos a nosotros mismos y de dirigir este proceso con nuestras propias mentes. Mucho más de lo que nos habían hecho creer o que pensábamos que era posible. Tenemos la capacidad de curar lo que nunca nos dijeron o explicaron. Y esto es lo que debemos descubrir en nuestra propia experiencia. Además, por si no lo sabías, las células cambian constantemente en el cuerpo, en cada uno de nuestros órganos. Se renuevan completamente, de tal forma que en 6 meses se han cambiado por completo, ya no tienes el mismo cuerpo. Y no queda ninguna célula vieja en él. Si es así, ¿por qué la gente se enferma y muere? Primero, porque hemos ignorado esto, que es el objeto de este programa, que el cuerpo y la mente son una sola cosa. Y por otro lado, están funcionando causas internas y externas. El ataque al cuerpo y la salud pueden ser incesantes. Un ataque implacable que ningún ejército, no importa cuán fuerte, no importa cuán resistente, podría resistir. Por pensamientos tóxicos que generamos día a día, minuto a minuto, incesantemente, pensamientos negativos, depresivos, quejumbrosos, por culpas también, odios, resentimiento hacia los demás, o por el estrés crónico sostenido a lo largo de años, día a día, por un mal matrimonio, malas relaciones familiares, por problemas económicos que no mejoran, o porque la energía vital no corre uniformemente por el cuerpo, o ha sido congestionada por alguna condición y tienes que hacerlo funcionar de nuevo, como lo hace la acupuntura o los ejercicios de respiración, o por malos hábitos de vida o excesos que disminuyen la fuerza vital y destruyen el cuerpo.
o por la ingesta incesante y diaria de remedios o fármacos en el caso de pacientes epilépticos con infecciones crónicas, o en el caso de enfermedades autoinmunes o pacientes psiquiátricos, o por sustancias químicas que inhalamos a diario en pinturas, perfumes o tinturas para el cabello, o aerosoles o pegamentos, alfombras o en el aire y el agua, o por una dieta intoxicante, comida chatarra o inapropiada consumida día a día, que están atacando incesantemente nuestras células día tras día, minuto a minuto. Además, debido a una intoxicación crónica, quizás por una enfermedad dental no tratada o una infección que envía millones de bacterias al resto del cuerpo todos los días durante meses o años. Se trata de constantes ataques incesantes, diarios, minuto a minuto, durante años o incluso algunas veces durante décadas contra nuestras células u órganos. Con la excepción de la primera, todas las demás causas de destrucción de nuestras células resistentes son físicas, ocurren a nivel físico. Con esta autodestrucción y bombardeo constante, nuestras células y órganos resistentes y autorregeneradores son finalmente o pueden sucumbir, porque ningún ejército podría resistir una batalla tan incesante, y todas esas causas ocurren con nuestro consentimiento, algo completamente voluntario de nuestra parte, que podríamos prevenir y evitar, si tomamos conciencia y tomamos las medidas necesarias. Nuestro cuerpo tiene increíbles capacidades de autocuración cuando no se ve afectado por las causas mencionadas. Es una máquina física perfecta, con habilidades de autorreparación que ninguna otra máquina física en todo el mundo tiene, pero depende mucho de la mente y cómo la mente le impacta, y también si es atacada por incesantes agentes externos dañinos físicos. Sin embargo, aún resiste por años, incluso por décadas. Es una máquina realmente maravillosa y genial. ¿Te imaginas lo maravilloso que funcionaría si evitáramos que fuera atacada incesantemente y mantuviéramos pensamientos valiosos todo el tiempo, aplicando correctamente la primera ley de la mente y el primer código de la vida, y liberándonos del estrés? Algunos han dicho que podría durar infinitamente en el tiempo y nunca decaer. Los 8 códigos de la vida, que son este nuevo software para el cerebro que le permite funcionar de una manera extraordinaria y que llevan a una persona a la salud, al éxito, a la prosperidad y al amor, explican claramente cómo se crean tus problemas en un nivel superior al físico, el nivel de la mente, no el físico. Y también enseñan cómo resolverlos en ese nivel, aplicándolos. Eso es lo que los 8 códigos de la vida que estoy compartiendo en estos programas nos enseñan y nos ayudarán a hacer. Nos enseñan las verdaderas reglas del juego de la vida para tener la oportunidad de finalmente comenzar a ganar. Ahora tomaremos un descanso por un momento y volveremos, así que quédate conmigo. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at andysquantumjump.com. That's andysquantumjump.com. Most people believe the game of life is being played like blackjack, when in fact it is poker. You'll have a chance to start winning when you learn the 8 codes of life. They explain how your problems are created and how to solve them. Dr. Rod Fuentes' book, Spiritual Dad, Poor Dad, teaches you the true rules with unique meditations to help you manifest health, wealth, love, and much more. Get your copy of Spiritual Dad, Poor Dad by Dr. Rod Fuentes at Amazon.com and begin to win the game. You have too little time to shop, so try Farm Fresh to You. They deliver organic food the way nature intended, delivered straight to your home or office.
economically. Visit our web advertiser page and click on Farm Fresh to You now. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at andysquantumjump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit andysquantumjump.com and look for your personal energy bubble. You're listening to HealthyLife.net, the radio network that brings positive talk with positive change to make your world a little better. Bienvenido, bienvenida nuevamente a Quantum Jam, mi programa. Soy el Dr. Ross Fuentes. Mi tema de hoy es cómo curarte a ti mismo, a ti misma, salud perfecta. Al final de este programa y como regalo para ti, te daré un sencillo método para encontrar la causa de la enfermedad que los médicos con sus medicamentos a nivel físico no han podido curar. Generalmente enfermedades crónicas, autoinmunes y similares. Enfermedades psicosomáticas para finalmente comenzar a recuperarse. Si comprendes los 8 códigos de la vida y la primera ley de la mente y los aplicas de la manera correcta, siempre tendrás una salud extraordinaria. Es decir, debes tener pensamientos que movilicen buenas energías a nivel subatómico y poner solamente imágenes, pensamientos y palabras que tengan que ver con la salud en tu vida. Volveré a repetir esto para aquellos que estén escuchando este programa y que aún no se familiaricen con estas leyes y estos códigos. La primera ley de la mente dice: tu mente tiene un entendimiento literal. Ten cuidado con lo que le dices o le muestras. Está escuchando tus pensamientos e impresionándose por las imágenes mentales que tú creas. Tu mente cree literalmente lo que le muestras, incluso si es una mentira. Tu mente encontrará la manera de hacerlo realidad. Es decir, si piensas que tienes una enfermedad o que esa enfermedad es incurable, tu mente se encargará de hacerlo realidad. Esta es la primera ley de la mente. Es poderosa y es muy peligrosa, pero bien usada es extraordinaria, porque si estás enfermo y sostienes pensamientos de salud, aunque sea una mentira igualmente, tu mente encontrará la manera de hacerlo realidad también. Y el primer código de la vida dice: cuando pensamos, ponemos en acción inmediatamente ladrillos de existencia de energía subatómica que materializan nuestro mundo físico. Ambas leyes, el código y la ley, funcionan coordinadamente. Entonces, si desarrollas una perspectiva más positiva de la vida, esta perspectiva positiva, por supuesto, fortalecerá y estimulará tu sistema inmunológico y evitará que te enfermes en primer lugar. Si diariamente cambias la calidad de los pensamientos que pones en tu mente y las palabras que pones en tu boca, tu salud mejorará y tu malestar se curará. A aquellos que por primera vez escuchen esto y levanten los hombros en escepticismo, o levanten la ceja en escepticismo, me gustaría recordarles aquí nuevamente las investigaciones que Norman Cousins llevó a cabo junto a un equipo médico en la Facultad de Medicina en la Universidad de California a finales de la década de los años 60, y que informó en su libro Anatomía de la Enfermedad. Cientos de pacientes que se habían recuperado del cáncer se habían sometido a tratamientos completamente distintos. Al analizar lo que realmente les había curado, porque los tratamientos eran diferentes, encontraron que lo único común entre ellos era la confianza y la fe de la persona en el éxito del tratamiento que estaba siguiendo. Es decir, no fueron los medicamentos, no fue el tratamiento, fue la mente. Y la doctora Kelly Turner, en su libro Radical Remission, entrevistó a personas de diferentes países que tenían remisiones de cáncer en etapa 4, avanzado terminal. No existe una condición peor que esa para un ser humano. Está en
los umbrales de la muerte, está muriendo. Turner encontró que esa gente que se había recuperado desde ese estado, la mayoría de las causas de sus mejoras tenían que ver con la mente también y los pensamientos, como por ejemplo asumir la responsabilidad personal, el control de su propia salud, seguir su intuición, liberar emociones reprimidas, incrementar las emociones positivas, profundizar una conexión espiritual, tener una fuerte razón para vivir y contar con apoyo y una red de seguridad social. Estas son las cosas que ella enumeró como un listado de aquello que había curado a estas personas. Por lo tanto, a partir de los hallazgos de estos dos investigadores, podemos concluir que el cuerpo físico tiene habilidades extraordinarias de regeneración y recuperación, incluso el cáncer avanzado terminal en etapa 4. Si no perturbamos aquellas enormes habilidades con un pensamiento negativo, un mal uso de nuestras mentes, con una mentalidad pesimista y destructiva. Ambos investigadores concluyeron que el tratamiento físico en sí es secundario. Ambos confirmaron plenamente que cuerpo y mente son una sola cosa, y que todo lo que vemos manifestado en nuestros cuerpos es la manifestación de las ideas, pensamientos y emociones que tenemos en la mente día a día. Es la materialización de esas ideas, pensamientos y emociones, como dice el primer código de la vida. Incluso en escenarios tan dramáticos, el peor de todos para el ser humano, un cáncer en estadio 4, avanzado o terminal. La enseñanza fundamental de los 8 códigos de la vida, este nuevo software de nuestro cerebro, es que los problemas que enfrentamos deben resolverse al nivel de la realidad en que se crearon, es decir, a un nivel superior a aquel físico en el cual se manifiestan. Porque si tratamos de resolver el problema solo en el nivel físico en que se manifiesta, habrá solución temporal o ninguna. Y la solución para nuestra salud física está en la mente, no en lo físico, a menos que se trate de un accidente, que es solo el efecto y no la causa. Me gustaría recordarte, de acuerdo a este nuevo software de nuestro cerebro, que son los 8 códigos de la vida, que en realidad no es nuevo, es milenario, pero es nuevo para nosotros porque es por primera vez que lo estás escuchando, ¿cierto? Nosotros como seres humanos vivimos en 4 niveles de realidad al mismo tiempo. Es como estas muñecas rusas que tú debes conocer. Somos igual que esas muñecas rusas que tú la abres y adentro hay otra muñeca, y la abres y hay otra muñeca y dentro hay otra muñeca. Es igual, somos nosotros, somos multidimensionales. Vivimos en 4 niveles de realidad simultánea, es decir, como 4 muñecas rusas, una dentro de la otra. Primero el nivel físico, que sería la primera muñeca rusa, donde tú la ves y crees que es eso solamente, ¿cierto? Pero cuando la abres, hay otra más, que es el nivel emocional, energético, que está simbolizado en los códigos por un puma. La primera muñeca rusa, que es nuestro cuerpo físico, que es lo que vemos, la primera impresión que vemos de una persona en el cuerpo físico, está representado por una serpiente, milenariamente en los códigos de la vida. Y si tú abres la segunda muñeca rusa, aparece una tercera dentro, ¿cierto? Que sería el nivel de la mente más profundo, abstracto, consciente, que está simbolizada en los códigos por un colibrí. En los códigos le pusieron símbolos a esto. Y si abres esa última muñeca, aparece una última muñequita adentro, la cuarta, que es el nivel espiritual, que está simbolizado por un cóndor que vuela tan alto que puede ver la curvatura de la Tierra. Somos entonces como estas muñecas rusas, una dentro de otra, ¿cierto? Y cada una de ellas afecta a la otra. Somos complejos, como un universo, multidimensionales, 4 muñecas rusas en una. Por lo tanto, nuestra salud y enfermedad es bastante complejo también, porque todas estas muñequitas, todos estos niveles, están influyendo una en la otra. Es decir, la muñequita rusa interior afecta a la segunda muñequita que está cubriéndola, y esa que la cubre afecta a la tercera muñequita que la cubre, y la tercera afecta a la cuarta. Es decir, el cuerpo físico está afectado desde el interior, desde lo más profundo, y es solo la expresión final. Pero hay 3 muñecas rusas dentro, que no las ves, pero están ahí trabajando y funcionando y actuando sobre la última. Permíteme entonces
decirte que la enfermedad y la salud entonces es complejo, porque son varias capas que están allí funcionando, ¿cierto? Entonces, esto implica que debemos estar saludables o curarnos en múltiples niveles, porque todos ellos están afectándose unas con otras. Pero la comprensión de los códigos nos simplifica esto, porque ellos nos explican esto, ¿cierto? Estas muñecas rusas. Permíteme explicarte esto relacionado con algunas enfermedades. Por ejemplo, en algunas veces la curación de una enfermedad requiere que se intervengan varias de estas muñequitas, porque unas con otras se influyen mediante distintos procedimientos, porque no todas pueden recibir el mismo tratamiento. Cada una de ellas está compuesta de un material diferente. Esa es la única diferencia con las muñecas rusas, que los materiales que componen son diferentes. Entonces, como algunos ejemplos reales de enfermedades que analizaré luego en este programa en los segmentos anteriores. Y eso lo hace difícil para los afectados por la enfermedad, como a los médicos también, que son impotentes para curar esas dolencias de las personas que acuden a ella. Porque los médicos solamente ven la última muñeca, la de madera, pero adentro hay 3 muñecas más que están influyendo en esa última y que son de material diferente al físico. Mira, por ejemplo, el colon irritable debe tratarse en 2 niveles diferentes para poder solucionarse de forma eficiente. A nivel de pensamiento y emociones, es decir, en una muñequita más adentro de la primera que ves. Y luego también a nivel físico, es decir, en la muñequita exterior que tú miras, al readaptar o reemplazar los alimentos que no son digeribles e irritantes por otros que sean saludables y naturales, y también ingiriendo probióticos para recuperar la flora bacteriana que se perdió o se dañó, es decir, esto último a nivel físico. Pero lo primero, las emociones y los pensamientos a nivel más interno, más profundo. Y esto puede requerir acudir a 2 especialistas diferentes, cada uno de los cuales trabaja en su nivel. Uno en el nivel más profundo, en esa muñequita más interna, que no está compuesto de material físico, que está compuesto de emociones y de mente. Y también en la última muñeca, que es la muñeca de madera, a nivel físico, dándole probióticos, alimentos que sean digeribles y no irritantes. El ser humano entonces es una unidad compuesta por estos niveles, distintos niveles y estructuras, que funcionan de manera independiente, porque estos niveles son independientes entre sí, pero están coordinados y se influyen mutuamente. Los niveles más profundos influyen a los niveles más superficiales. Y esto abarca más niveles que solo la mente y las emociones, porque aquí he hablado solo de 2 niveles. Los códigos de la vida nos explican que somos un universo, una galaxia con muchos elementos y sistemas conectados entre sí. Estas muñequitas rusas, ¿cierto? De distintos materiales cada una de ellas. Y que todo está unido, interconectado entre sí en diferentes niveles subordinados. Así, los más externos, en el caso de esta analogía de las muñecas rusas, están subordinados a los más internos. Es decir, la muñequita más interna de todas estas 4 muñecas rusas, mamushka creo que se llaman, influye en todas las demás. La segunda es influenciada por la más interna, pero esa segunda influye en todos los demás también. Y la tercera influye en la última, pero está influenciada por todas las internas. Así funcionamos. Entonces, en estos códigos de la vida, si usamos ahora las metáforas de los códigos, por la serpiente, que está simbolizada por una serpiente, por la materia física. La serpiente se arrastra por el suelo, por eso es el símbolo que utilizaron, de la tierra. Se trata del cuerpo físico influenciado por el mundo físico. En este nivel está influenciado por el ejercicio físico, la dieta, la buena calidad de alimentos, que contengan nutrientes, minerales, químicos, antioxidantes. En él es necesario que haya una acidez normal con un pH más básico para resistir enfermedades. Esto se ha estudiado ya. Y este nivel físico está influenciado por los productos químicos,
por la temperatura del ambiente, la humedad, el frío, el calor, los golpes y muchas cosas de carácter físico. Pero este mismo cuerpo físico es influenciado más internamente por la mente, por esas muñequitas más internas, de otro material, que tienen otro material que influye finalmente sobre el físico. Material que es material mental, por los pensamientos, y material energético, que son las emociones que tenemos. Es decir, ese nivel más interno está representado en los códigos de la vida milenarios por un puma. Porque el puma manifiesta, ¿cierto?, como las emociones, la fuerza de las emociones, que mira a un nivel más alto que la serpiente, porque la serpiente se arrastra por el suelo, pero el puma mira un poco hacia el cielo, puede mirar, ¿cierto?, y no está arrastrándose por el suelo, camina sobre la tierra, sí, pero no se arrastra. Ahora tomaremos un descanso nuevamente y volveremos con más material importantísimo para tu salud física y para la recuperación de ella si estás enfermo o enferma. Así que quédate conmigo. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at AndesQuantumJump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit AndesQuantumJump.com and look for your personal energy bubble. Reach your health and fitness goals. Whether you want to lose weight, learn to dance, build muscle, or just live healthy, Beachbody gives you unlimited access to the nation's most popular fitness and weight loss solutions. Visit our advertiser page and click on Beachbody now. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at AndesQuantumJump.com. That's AndesQuantumJump.com. Everyone is brave as they navigate these uncharted waters of change. To be part of the solution and not the problem, stay positive. It makes a difference for your family, friends, and community. Take a break from the dark side. Uplifting and enlightening. Listen to the positive side of podcasts. hrnradio.com. Hola nuevamente, bienvenido a mi programa Quantum Jump, Salto Cuántico. Soy el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy ha sido cómo curarte a ti misma o a ti misma, salud perfecta. Al final de este programa, como regalo para ti, te daré un método sencillo sobre cómo encontrar la causa de una enfermedad que los médicos con sus medicamentos a nivel físico no han podido curar. Generalmente en enfermedades crónicas, autoinmunes o psicosomáticas, para finalmente comenzar a recuperarte. Estaba explicando en el último segmento que los 8 códigos de la vida, el nivel más interno siempre gobierna al más externo. Ya hemos explicado el impacto de las emociones, como el estrés, en nuestra salud o enfermedad. Y en los años 70 apareció lo que se llamó la psiconeuroinmunología, explicando la relación entre las emociones y la salud. Fue así que el Dr. Ronald Glaser y la psicóloga Janice Kickel Glaser de la Universidad de Ohio encontraron que había aumentos en los niveles de colesterol en la sangre de los empresarios y los contadores el día de impuestos, y también una reducción de las células inmunes, los linfocitos, para los estudiantes en las fechas de exámenes, y un deterioro inmunológico en las personas sometidas a un pensamiento de preocupación y estrés crónico.
pero más interno. Esto lo puedes ver como interno o superior, como tú quieras verlo, de las emociones está el nivel de la mente, nuestros pensamientos y palabras, simbolizados milenariamente en estos antiguos códigos de la vida como un colibrí. Y ya he explicado en mis dos segmentos anteriores, cómo la primera ley de la mente y el primer código de la vida afecta a nuestra salud. Eso es el nivel del colibrí, el nivel de los pensamientos, las palabras. Y esto es nuevo para la mayoría de la gente, incluso para las propias autoridades de la medicina de la mente y el cuerpo, o incluso para los sanadores de energía, que trabajan solo los niveles más externos, o inferiores, o externos a la mente. Es decir, ellos trabajarían en las dos muñequitas, primeras muñequitas, pero adentro hay otras, y esas no trabajan ellos, los curadores por energía. A partir de este enfoque, se puede generar, comprender y tratar una enfermedad desde 4 niveles diferentes. Y en ciertos casos la causa puede estar en más de un nivel, lo que lo hace complejo y oscuro, muy oscuro para los médicos y terapeutas que no comprenden los distintos niveles que están completamente explicados por miles de años en los 8 códigos de la vida. Algunas enfermedades, por ejemplo, simplemente pueden ser causadas por nuestros pensamientos tóxicos, pero otras se deben a emociones atrapadas que no han sido liberadas por la persona, como la culpa, el resentimiento, el odio o los celos. En los códigos se habla que somos como jardineros de nuestro jardín de la vida, y con nuestros pensamientos plantamos en este jardín semillas, y esas semillas pueden ser semillas de hermosas flores si los pensamientos son positivos, son alegres, o plantas venenosas y malezas si nuestros pensamientos son negativos, de quejas, de pesadumbres, depresivos. Entonces, finalmente nuestra vida y nuestro cuerpo es como un jardín donde van a florecer hermosas flores o terribles malezas y plantas venenosas y tóxicas. Quien me enseñó los 8 códigos de la vida me dijo que yo era un jardinero de la vida. Y cada vez que me veía y cada vez que se despedía de mí me decía que florezca tu jardín con hermosas flores. Los guardianes de los códigos entendían este saludo y lo uso hoy día yo con la mayoría de las personas con las que me vinculo a través de los códigos, ¿cierto? Mis alumnos, mis estudiantes. Es el saludo que tenemos y entendemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos eso, ¿cierto? Es exactamente lo que estoy explicando aquí. Pero también puede ser una enfermedad algo puramente físico, como un accidente o una infección en el interior de la boca, que emite emisiones constantes de bacterias altamente virulentas que viajan a las válvulas cardíacas, por ejemplo, o a las articulaciones del cuerpo o la piel, produciendo molestias y otros órganos que pueden generar emisiones que pueden ocasionar graves dolencias y peligrosas. O puede también tratarse de un metal en el cuerpo que interrumpe las corrientes electromagnéticas o los meridianos que la medicina china, la acupuntura, establece como carreteras de energía. Todas estas cosas son físicas y deben considerarse como posibles causas también, porque la enfermedad puede ocurrir en todos los niveles y muchas veces en varios simultáneamente. En varias estas muñequitas rusas pueden estar afectadas, o solo una. Pero para lo puramente físico, la medicina occidental convencional es fantástica. Puede hacer verdaderos milagros en los traumas, en enfermedades provocadas por el estrés físico, los golpes, accidentes, envenenamientos, quemaduras, etc. Si una persona tiene uno de estos problemas físicos, por ejemplo, puede ser un accidente automovilístico y estar allí enredado en los fierros, con heridas y hematomas en varias partes del cuerpo, esa persona no debe ser enviada a un quiropráctico que trata la columna, ni a una terapia de masaje, ni a un naturópata, ni a un homeópata, ni siquiera a un experto en visualización mental, sugestión y hipnoterapia, ni a alguien que hace reiki, ni terapia energética. Tienen que enviarlo de inmediato a un cirujano ortopédico, al nivel físico. Pero si tiene una enfermedad crónica autoinmune, o que no se explica por la medicina convencional,
no lo envíen a un médico o un cirujano convencional. No sabrá qué hacer. La medicina convencional occidental es capaz de curar solo el 10% de las enfermedades físicas agudas. Es decir, 10 personas con algo agudo, que no sea trauma ni golpe, solo ellos curarán a una de ellas. Las 9 restantes no tendrán solución en sus manos. Así para las enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, psicosomáticas, que no se encuentran una causa física, incluso algunas enfermedades cardíacas, deben enviarse a personas a un terapeuta de mente y cuerpo, o un terapeuta holístico, alguien que mejore los pensamientos y las emociones, o un sanador de energía, aquel que sea capaz de tratar la influencia que las emociones o la mente tienen sobre el cuerpo físico. Y si es posible, alguien que entienda los diferentes niveles explicados por los 8 códigos de la vida, o derivar al paciente a especialistas diferentes, de diferentes niveles, porque en ocasiones se requiere acudir a más de un terapeuta especializado, cada uno en un nivel diferente, que sepa tratar cada uno en el nivel a una de estas diferentes muñequitas rusas, si la enfermedad está siendo ocasionada en distintos niveles. Entonces, en casos de emergencias, accidentes por ejemplo, o enfermedad aguda, infección, inflamación severa, alergia aguda, que necesita una reparación rápida a nivel físico, la medicina hospitalaria occidental y las escuelas de medicina occidentales tradicionales son realmente extraordinarias. Pero con las enfermedades crónicas no funcionarán en absoluto, porque requiere ir a la causa, a raíz, que está en un nivel diferente y superior al físico. Incluso en el mismo nivel físico es posible que la medicina convencional no pueda brindar ayuda real, salvo en casos de traumas o emergencias. E incluso la medicina puede ser la causa de ciertas enfermedades, como ya he comentado. Por ejemplo, los médicos de las escuelas convencionales no están instruidos en sistemas de alimentación saludables y muchos de los medicamentos que prescriben tienen efectos secundarios muy graves en el cuerpo físico del paciente, o en su flora intestinal, que la barren y la destruyen al prescribir antibióticos en grandes dosis. Muchas veces, entonces, la causa física de una enfermedad está en el consumo de alimentos o de medicamentos también que contienen sustancias químicas, metales pesados, que también hay dentro de los alimentos que compramos en los supermercados, o también en la contaminación química del aire, de los ambientes que contienen metales, o de alimentos como el pescado, que está contaminado muchas veces con mercurio de mares, que están contaminados con metales. Todo esto es una causa física de la enfermedad que la medicina hospitalaria convencional tampoco es capaz de tratar con éxito. Una dieta desequilibrada compuesta por carbohidratos repletos de químicos o comida chatarra, pocas verduras, pocas frutas, pueden causar daño a la flora intestinal, que deja de funcionar con su función protectora. Si la flora intestinal, que son billones de bacterias buenas en el cuerpo, que producen sustancias saludables, que son más numerosas que las células del cuerpo, se pierde debido a ciertos medicamentos, o el estrés crónico, o la comida chatarra, o una nutrición inadecuada, van a dejar de mantener nuestro cuerpo limpio. La pared intestinal finalmente se va a destruir. Se puede destruir. Se van a formar agujeros reales en la pared intestinal y las sustancias tóxicas en el intestino. Toda la basura que hay allí va a ir directamente a la sangre y se va a destruir por el cuerpo, el resto del cuerpo. Y se puede producir una septicemia y la persona morir por una infección. En estos casos es fundamental aplicar una corrección a nivel físico, corregir la dieta, eliminar los medicamentos y drogas que están destruyendo la flora bacteriana y eliminar el estrés, es decir, también a nivel emocional. En este caso, estaríamos aplicando medidas en 2 niveles simultáneamente, en 2 muñequitas rusas. Y al mismo tiempo, a nivel físico, empezar a consumir una gran cantidad de frutas y verduras diarias, legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, y la gente ha dejado de consumir y que tienen tantos problemas el día de hoy por esas razones, por una causa física. Cereales integrales, no cereales
llenos de químicos de los supermercados. El kefir, es decir, el yogur natural que se prepara en casa. El chucrut, para alimentar la flora intestinal. Lo que significa volver a comer alimentos reales que consumían nuestros ancestros para el cuerpo físico. Pero también dejar de tomar antibióticos y controlar el estrés a un nivel superior al nivel físico-emocional. Tomaremos un descanso nuevamente por un instante y volveremos para completar estas instrucciones tan potentes y tan importantes para nuestra salud. Así que quédate conmigo. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at andesquantumjump.com. That's andesquantumjump.com. If you're looking for unique items at affordable prices, then you should try Dream Product. From apparel to beauty, from shoes to therapeutic relief products, visit HealthyLife.net's advertiser page and click on Dream Products, and maybe your dreams might just come into reality. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. You have too little time to shop, so try Farm Fresh to You. They deliver organic food the way nature intended, delivered straight to your home or office, economically. Visit our web advertiser page and click on Farm Fresh to You now. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at andesquantumjump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit andesquantumjump.com and look for your personal energy bubble. You're listening to HealthyLife.net, the radio network that brings positive talk with positive change to make your world a little better. Bienvenido, bienvenida a Quantum Jam nuevamente, Salto Cuántico. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy es cómo curarte a ti mismo, a ti misma, salud perfecta. Contaré un caso de uno de mis pacientes. Esta mujer comenzó a mostrar lesiones cutáneas similares a pústulas en todos lados, que empeoraban cada vez más. Parecía algo alérgico, similar a una urticaria, pero con materia purulenta por debajo. Visitó, como es de esperar, a un gran número de dermatólogos, aplicó todo tipo de cremas dermatológicas sin resultado alguno. Estas heridas se extendían todos los días hasta cubrir sus oídos. Un día se despertó en su cama y la mitad de su cuerpo estaba paralizado. Inmediatamente pensó que se trataba de un infarto. Consultó a todo tipo de especialistas, cardiólogos, neurólogos, especialistas en alergias, y todos le señalaron, al analizar las muestras de las biopsias que hizo, que no era nada físico, era simplemente una enfermedad autoinmune. Tuvo que dejar de trabajar. Ya no podía cuidar a sus hijos como antes. Ni siquiera podía cumplir con sus responsabilidades. Y tenía que acudir a citas médicas casi todos los días de la semana. Su vida se convirtió en un infierno. Los médicos, que solo trabajan al nivel físico, sugirieron una serie de medicamentos, pero todos tenían efectos secundarios. Algunos causaban ceguera, otros problemas cardíacos severos. Sintió una enorme frustración e impotencia de darse cuenta de que nadie en el mundo médico convencional podría ayudarla realmente. Fue a un médico natural
que descubrió que todo su cuerpo estaba bajo el efecto de una inflamación crónica generalizada. Había llevado un sistema de comida chatarra, comida de mala calidad, papas fritas, carbohidratos constantes, pizzas, pocas verduras y pocas frutas que habían barrido con la flora intestinal con tales toxinas. La flora intestinal había dejado de funcionar con su función protectora. De esta forma dejó de mantener limpio el cuerpo de ella, se dejó de estimular su inmunidad o sistema defensivo frente a organismos extraños, dejó de fabricar vitaminas a su cuerpo y ahuyentar a los patógenos. Su pared intestinal había comenzado a destruirse y las sustancias tóxicas en el intestino, toda la basura allí, iban directamente a la sangre y se distribuían por el resto del cuerpo. Se le sugirió corregir la dieta de inmediato, es decir, un tratamiento a nivel físico. Pero esto fue solo el comienzo del tratamiento a nivel físico. También tenía problemas en otros niveles, emocional y mental. Allí intervine yo. Tenía varios bloqueos emocionales con su padre desde pequeña. Y asumía ahora muchas de las responsabilidades para su padre, como llevarlo al trabajo, pagar las cuentas mensuales. Porque aquí él era un hombre inmaduro con graves trastornos emocionales también. Y esos bloqueos emocionales, las emociones reprimidas, desde la infancia de ella, se habían acumulado mucho hasta llegar a generar su estado actual. Y había desarrollado una adicción al estrés, incluso cuando se relajaba de vacaciones, estaba estresada. Acudió entonces a mí. Y yo le ayudé a lidiar con el resentimiento que tenía con su padre, las emociones atrapadas que tenía, que le había dado tantos problemas y el dolor de haber perdido a su madre por el mismo padre que les hizo la vida imposible cuando su madre estaba viva. Todo esto requirió especialistas de diferentes niveles para abordar el problema. Un problema completamente irresoluble para la medicina convencional, que solo se enfoca en los aspectos físicos de la enfermedad, entre los que generalmente se excluye la dieta natural y sana, que es tan importante. Le ayudé a enseñarle cómo usar de manera adecuada la primera ley de la mente y el primer código de la vida, y también a liberarla de sus problemas emocionales con el método Me Shine, estados crepusculares transformacionales instantáneos que utilizo. Después de un mes se recuperó por completo. Al mismo tiempo utilicé estados crepusculares transformacionales para inducir en ella todos los días información de curación y de eliminación de todas esas toxinas de su cuerpo. Al mes se recuperó por completo. Entonces, con las enfermedades crónicas, autoinmunes y psicosomáticas, la medicina convencional del médico de hospital no funcionará en absoluto, porque requiere ir a la causa raíz, que está, o más interno, que está en un nivel diferente, más interno al físico, como se explica y como yo aprendí desde niño en los 8 códigos de la vida. Ahora voy a entregar mi regalo que prometí para esta sesión, para este programa, un método sencillo para encontrar la causa de una enfermedad que los médicos con su medicina solo a nivel físico no pueden curar. Tiene 2 partes. Primero, piensa en tus síntomas. Esto en caso de que tú tengas algún problema, si no es irrelevante para ti esta información, ¿no? Piensa en tus síntomas y el propósito que ellos podrían tener. Tal vez te resfríes con frecuencia, quizás tengas colon irritable, o te sientas agotada o agotado, o tienes dolores de cabeza o de estómago. O tal vez eres obeso, obesa y no puedes perder peso por mucho que lo intentes. Escribe en una hoja de papel, yo soy, y menciona los síntomas, dolor de cabeza, etcétera, y pon tu nombre, Juan, Juana, Amanda, etcétera. Y ahora que tengo voz y puedo hablar, digo que mi trabajo, mi rol, mi intención y propósito es, y completa la oración con la primera respuesta que se te venga a la mente. No uses tu razón, juicio, lógica, porque lo estropearías todo. Di lo primero que se te ocurre y escríbelo sin dudarlo. Si dices que es para proteger, por ejemplo, averigua de qué. Por ejemplo, si la respuesta que tú anotes allí, sin pensarlo, tiene que ser instantáneo. Soy el intestino irritable de Juan y me encargo de protegerlo de, o soy la enfermedad de Andy
y el propósito de mi vida es, solo escríbelo, no le des una explicación o análisis aún. No lo analices, eso viene después. Una vez que hayas obtenido esa respuesta, analízala. Quizá a los 7 años usaste el dolor para que tus padres te cuidaran. Puedes hacer un análisis introspectivo y darte cuenta de que necesitabas el dolor a esa edad porque te prepararon una comida especial. O quizás te hizo sentir especial, pero ahora tienes 37 años y ya no vives con tus padres. Así que cierra los ojos, relájate y aprende a hablar con tus síntomas. Una vez que obtengas el propósito de ese síntoma, que tiene que ser instantáneo, como lo digo. Segundo, viene la segunda parte. Habla con tu síntoma. Y dile, mentalmente, no es necesario que lo digas en voz alta, mentalmente. Te comprendo, pero ya no te necesito. Dile a los síntomas todas las mañanas, o cuando quieras durante varios días seguidos. Eres increíble. Pudiste hacer que mi cuerpo se modifique y altere. Ahora solo tienes que hacer lo contrario y desactiva eso. Es tu mismo poder usado al revés. O, por ejemplo, dejaste de menstruar porque cuando adolescente no querías quedar embarazada. O no querías crecer. O tienes bajo nivel de espermios porque eras un joven que no querías dejar embarazada a tu novia. Entonces, es fantástico, tu poder es increíble. Ahora solo tienes que usarlo al revés para recuperarlo. Aprovecha la enorme capacidad de dialogar con tu mente, hazlo bien y disfrutarás de una salud radiante. Muy bien, este es el Dr. Rod Fuentes en mi programa Quantum Jump, Salto Cuántico. Volveré con más material interesante el próximo viernes a las 11 de la mañana en California y los días domingos las retransmisiones en mi programa, en mi canal de YouTube, en Spotify. Mantente bien, que estés muy bien y nos estamos encontrando la próxima semana. Thanks for listening to the Quantum Jump Podcast. If you enjoyed our content and Dr. Rod Fuentes' transformational Mishine method, please share it with others. And if you really want to enhance your life, you're welcome to join our transformational journeys, guided by Dr. Rod Fuentes. Visit our website, andysquantumjump.com, and take a quantum jump. Thanks again, and see you next time.